Estamos. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Estoy aquí mandando los últimos mensajes recordatorios de que estamos por empezar. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Y tú? Bien, también. Vamos a dar un par de minutos más para que la gente se alcance a conectar. Bueno, recordarles a todos que pueden participar activamente de esta conversación haciéndonos preguntas a través de las redes sociales. El vínculo también hay para preguntas para el panel, así es que hoy día vamos a estar hablando del medio ambiente, de economía circular. Tenemos una súper invitada, así es que vayan a hacerse los últimos que queden ahí, una taza de té, un cafecito, agua, lo que necesiten para hacer este quiebre en la tarde del día martes. Solo media hora de una conversación de buena calidad, reflexión. Y eso, no sé, ¿quieres comentar algo, Vero, antes de partir? Feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y nada, pues ya muy acostumbradas a estas plataformas nuevas para comunicarnos y mantenernos en contacto. ¿Verdad que sí? Ya se está haciendo Sí. costumbre. Pero bueno, está bien porque nos dan la oportunidad de hacer cosas como esta que quizás en otra instancia no se habría dado. Así es Tal que cual. hay que aprovecharlo al máximo. Voy a mandar estos últimos recordatorios y partimos. Economía circular. A mí me encanta este tema. Igual dentro de lo posible, ¿no? Como yo en mi casa trato de reciclar, pero también vivo con dos adultos mayores que a veces les cuesta un poco más esa ¿Les parte. cuesta? Bueno, yo creo que es normal igual, ¿no? Como que no están acostumbrados a esto que es como igual es nuevo dentro de todo, ¿no? Así es que... Sí, ahora también pasa que muchos adultos mayores vivieron una época un poco diferente, donde había menos desechable. Y entonces a veces te sorprende lo natural que les resulta tener prácticas más sustentables, a veces. Mira, y bueno, es cierto, es cierto, ¿verdad? Igual acá yo en la semana estoy trabajando tanto que ahí mis papás se hacen un poco más cargo de mis tareas del fin de semana que debieran ser un poco más regulares quizás. Tenemos un compost, tenemos, Buena. sí, tenemos hartas cosas ahí, separamos los cartones. Bueno, ahí vamos a ir hablando también de cuál es la factibilidad de hacer esto hoy en día en el país en el que vivimos, en la región en la que estamos, porque vamos a tener gente invitada de otras partes, así que vamos a ir viendo solamente un minutito más y vamos a partir. No olviden dejar sus preguntas aquí por las redes sociales para que sean parte de esta conversación. La pueden perder. Súper. Yo tengo que son las 17 horas en punto. Yo Vamos también. a partir. Súper. Vamos a partir entonces. En honor al tiempo, bueno, nuevamente muchas gracias a todos los que nos acompañan por las redes sociales, también a nuestra invitada estrella. Hoy día tenemos a Verónica de la Cerda, eh, líder ahí en triciclos, de todo lo que es reciclaje a nivel país. Llevan más de 10 años, me parece, ¿no? Trabajando 11 años. por el medio ambiente, 11 años. Así es que hoy día vamos a tocar un tema que algunos conocen más que otros, a veces es un tema un poco medio tabú o medio como que alguien dice economía circular y es como sí, sí, yo sé que lo que es, pero en verdad muy poca gente realmente sabe lo que es. Me incluyo en algún momento también, fue un tema que
se empezó a hablar mucho, pero sin mucha explicación. Así es que aquí estamos para desmitificar algunos tabúes, para hablar un poco más en profundidad qué es lo que es y cómo poder integrarla en nuestro día a día, ¿verdad? Así es que los dejamos a todos invitados para que hagan preguntas por las redes sociales y les dejo con nuestra invitada estrella, Verónica, para que se presente y podamos comenzar con el tema que nos convoca. Muchísimas gracias. Yo soy Verónica de la Cerda, la CEO de Triciclos, efectivamente una empresa que hace 11 años empezamos trabajando estos temas que hoy tal vez englobamos en este más macro concepto que es la economía circular. Nosotros hace 11 años empezamos muy enfocados en reciclaje, en entender cómo podíamos de a poco empezar a reducir la cantidad de residuos que estaban yéndose a un relleno sanitario, bajo el entendimiento que al hacer eso íbamos a abordar una pregunta mucho más compleja y profunda, que es ¿por qué generamos residuos? ¿Cierto? Y ahí, bueno, después podemos elaborar más, porque es ahí el principio de la economía circular. Cómo diseñamos de otra manera, donde los residuos, como mencionamos siempre en Triciclos, no son más que un error de diseño. Yo soy exalumna de la Católica de Valparaíso, soy de Ingeniería Civil Industrial, estuve estudiando por diferentes países del mundo, viajando, en fin, y hace ya 5 años de vuelta en Chile y muy contenta ahora viviendo en Santiago, sí. Súper. Bueno, entonces, me encantó eso como dijiste que la basura no es más que un error de diseño. ¿Podrías quizás entrar ahí, por ahí o de todas maneras, mira, y esto, yo que estudié ingeniería, es como algo súper intuitivo, ¿cierto? Uno como que, me acuerdo que uno programaba, hacía ecuaciones ahí, programaba cómo poder efectivamente hacer una producción donde no se generaran mermas, donde no hubiesen desperdicios, cómo hacer el mejor uso o la manera más óptima de utilizar los recursos de tal manera de no generar desperdicio. Y la basura es eso, es un desperdicio. Estás utilizando materiales que después terminan donde no deberían estar, ¿cierto? Y cuando hablamos de economía circular, la manera tal vez más fácil de entenderla es tratando de entender lo que trata de quebrar, o sea, lo que no es. ¿Y qué es eso? Eso es un modelo de economía lineal, que es el que nos ha como gobernado todo este tiempo, en el que nosotros extraemos recursos naturales, ¿cierto? Producimos cosas, las consumimos, usamos y luego las desechamos. Y ese desechar normalmente implica hacer un hoyo en el suelo, enterrar y asumir que, bueno, no sé, desaparecieron o en realidad son inertes e inocuas en ese ambiente. Y ahí hay varios supuestos equivocados. Entonces, el primero es un supuesto de que bajo ese modelo económico, si lo combinas con una necesidad de crecimiento permanente, es absolutamente incompatible con el hecho de que los recursos naturales son no solo escasos, pero no son renovables. Entonces, no necesariamente tenemos infinita cantidad de recursos naturales. Y segundo, que el desechar implica, bueno, una serie de problemáticas ambientales en términos de emisiones, ¿cierto? Pero además también un espacio infinito como para poder enterrar, ¿cierto? Todo este tipo de cosas que estamos descartando. Entonces, lo que necesitamos hoy día ir a entender es por qué ese modelo lineal y cómo podemos combatirlo. Y la economía circular viene a ser nada más que una herramienta para generar una reflexión, es decir, en el minuto en que yo extraigo y produzco, ¿qué tengo que hacer para que esto no termine en un relleno sanitario en el mejor de los casos, ¿cierto? Hoy día hay muchos productos que han sido diseñados para terminar en un relleno sanitario, o como mínimo, no han sido diseñados para evitar que esto pase. Y en eso lo vemos lamentablemente además en productos de alto nivel de consumo, que son aquellos que consumimos en la casa día a día, estos envases, ¿cierto? Los famosos, creas un envase de plástico que viene en el fondo a ser no más que petróleo, un recurso natural escaso, no renovable, para algo que vas a tener que
espérate, que se me está acabando la batería y no quiero que se me perdona, pero déjame conectar. Muy importante mantener la conexión. Sí. Entonces, que no es más, ¿me escuchas bien? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, retomando, ¿cierto? Teníamos un envase que es hecho de de petróleo, por ejemplo, y que te dura nada, ¿cierto? Cumple, paréntesis, cumple requerimientos sumamente relevantes, ¿eh? Que si tampoco es que esto a alguien se le haya ocurrido y, ay, porque, bueno, es malo, o que, sino que efectivamente un envase tiene una función sumamente relevante para la preservación del alimento, para evitar el food waste, ¿cierto? El desperdicio de alimentos, para hacer llegar nutrientes y alimentos a zonas donde probablemente de otra manera no serían capaces tal vez de conseguir esos mismos nutrientes. Entonces, para resolver esos problemas caímos en otro que es, bueno, usar estos recursos naturales para algo de muy corta duración y que después termina volviendo a la naturaleza de una manera que no le pertenece, que no le es apropiada. Yo ahí tengo una pregunta. Dale. Porque, mira, voy a ser súper autorreferente, perdón, pero yo trato de reciclar lo más posible. En mi casa se separan los cartones, los vidrios, los plásticos, hacemos compost, y hay cosas que de repente uno no sabe dónde meter, entonces las pone en la basura general, que ha disminuido un montón. Pero el otro día, justo dejamos la basura afuera, llegaron los perros y dejaron la embarrada afuera, y eso, ¿sabes qué? Al día siguiente me hizo darme cuenta de qué cosas estamos botando, porque tú una vez que metes al basurero, como que tapas el basurero y nunca más lo viste. Y fue un ejercicio súper así como de autorreflexión, porque digo, por ejemplo, estaba el pote de la mantequilla. Y digo, ¿y qué? Si es que en mi casa se come mantequilla, ¿qué hago? ¿Compro más pote o compro el de aluminio? ¿O lo puedo hacer yo? ¿Cómo, por ejemplo, en ese ejemplo o en alguno similar, me puedes ayudar a tratar de bajar? Porque uno dice como, bueno, hay que tratar y en algún momento nosotros hablamos sobre el sobreconsumo, ¿verdad? Que también debiéramos tocarlo ahora. Entonces, dentro de esta idea de disminuir el consumo de cosas que quizás puedan ser dañinas al medio ambiente, cuando no voy a dejar de comprarlo, ¿cómo escojo mejor? Es difícil. Tú sabes que por eso empezamos en Triciclos con los puntos limpios. Y empezamos es gracioso que lo hayáis mencionado, porque era el dilema de la bolsa negra que le llamábamos nosotros. Y es que ¿por qué la basura la estamos metiendo en una bolsa negra, ¿cierto? Donde no vemos qué hay adentro, abrimos la puerta, la dejamos afuera y alguien lo resuelve, ¿cierto? Cuando nadie estaba resolviendo eso. Entonces dijimos, lo que necesitamos es ayudar a la gente a abrir esa bolsa negra y entender qué hay adentro. O sea, lo que hizo ese perro en ese minuto es lo que nosotros dijimos, bueno, ¿qué tal si creamos estas infraestructuras, ¿cierto? Donde las personas pueden llevar aquellos materiales que son reciclables en Chile, en ese momento, ¿cierto? Y que de otra manera, si no, terminarían en un relleno sanitario. ¿Cómo evitamos que terminen? Y entonces, la gracia del punto limpio está no solo en que te puedas hacer cargo, sino que aprendas ahí, porque es sumamente difícil, no es fácil. Y como que los envases han tenido que resolver problemas tan complejos que eso hace que sean también muy complejos y muchas veces difíciles de identificar. Entonces, yo creo que hay ciertos lineamientos que son básicos y que van mucho más allá del concepto de reciclaje. Yo creo que lo primero que uno tiene que cuestionar cuando tú hablas de sobreconsumo es, primero, ¿necesito esto que estoy comprando? Bueno, sí o no, ¿cierto? Después, lo necesito en este formato, porque a veces la típica, oye, compro muchas cositas en envases pequeños, oye, ¿sabes que me compro una cuestión a granel que ha ocupado menos envases, ¿cierto? Y tiene además otras potenciales efectos positivos de su cadena, ¿cierto? En la cadena de valor completa. Bueno, ¿puedo? Oye, ¿sabes que a veces me representa esto? Y siempre lo pienso desde, por ejemplo, uno como mamá con las colaciones de los niños, ¿no? Así como, pucha, qué cómodo es comprarte esas galletitas, ¿cierto? Que vienen en los envases individuales, que Cómodo. además ya prácticamente no son reciclables, pero así, pucha, es fácil, pues, ¿cachai? Que además vienen las galletitas en una bolsa
como con un cartón, y es como todo, pero no importa porque es más cómodo. Y yo entiendo, porque yo empatizo demasiado, la vida es ajetreada, ¿cierto? O sea, uno tiene poco tiempo, y eso es una razón por la cual hemos tomado ciertas decisiones que no necesariamente han sido beneficiosas para el medio ambiente. Y yo lo entiendo, lo empatizo, no es fácil como que optar por la otra alternativa, pero necesitamos hacerlo, porque necesitamos en ese caso, pucha, comprar el paquete de galletas. Si es que no eres buena cocinera, bueno, si querés lo haces tú, en mi caso, muy, muy ricas no me van a quedar, entonces las voy a comprar, pero en un envase, pucha, ojalá que sea sin envase, si es que no puedo sin envase, que sea un envase grande y reciclable, ¿cierto? O que por último yo voy a llevar el pote, me la rellenen, en fin. Hay cada vez más alternativas para ayudarnos en eso. Todavía hay pocas, es cierto, todavía hay pocas, pero hay cada vez más, ¿cierto? Esto, por ejemplo, en Viña, nosotros mismos en Triciclo ayudamos a una empresa, a la empresa de María, ¿cierto? De Productos Virginia, a hacer todo un análisis de la estrategia de María y de todos sus productos, pero desde la perspectiva de la sostenibilidad, de la economía circular. Y ahí es cuando salió esta idea de, bueno, ¿y si vendemos el detergente sin el envase? O sea, que la gente venga, traiga su envase y lo rellene, y que son estas estaciones de ecocarga de María. Como al gramo, ¿no? Que es como al gramo, exacto, pero que esto es de la misma empresa, ¿cierto? Que produce esto, hizo unas tiendecitas que empezaban ahí en el centro de Viña y ahora se están expandiendo a todo Chile, que es la famosa ecocarga. Entonces tú vas, rellenas. Oye, bueno, cada vez hay más de esto, ¿cierto? Y es definitivamente más sostenible y más ambientalmente más positivo, llamémoslo así, que estar comprando constantemente estos envases, a pesar de que puedan ser reciclables, ¿cierto? Porque para que esto sea reciclable, o sea, reciclado, igual tiene que pasar un camión, llevarlo, hay un proceso productivo, o sea, de todas maneras, hay emisiones y hay una serie de cosas que, pucha, si los podemos evitar. Pues yo digo que la lógica es como ya, cuestiónate el consumo, ve si es que es el mejor formato y ya, si no te queda otra y tienes que optar por la desechabilidad, tienes que encontrar la manera que sea reciclable y después separarlo y asegurarte de que termine en una planta de reciclaje, porque de nada me sirve tener un hábito de compra súper bueno, pero que como hoy día en Chile no necesariamente hay programas de colecta en todos los municipios. Bueno, compro todo lo reciclable, pero después termino en el relleno sanitario, ¿cierto? O sea, ahí hay que dar otro paso. Clave. Tocaste un tema clave, porque al final igual uno, o sea, bueno, yo veo que son dos cosas distintas. Primero, lo que tú mencionabas de ser consciente sobre el consumo que tengo, si realmente lo necesito, y por otro lado es el reciclaje. Y mi pregunta aquí viene de cajón. Entonces, ¿es posible hacer reciclaje en Chile con la infraestructura o con la oferta que da el gobierno? Hablabas de los puntos limpios. En Valparaíso, ¿hay puntos limpios? ¿Dónde están? ¿Cómo los encuentro? ¿Cómo me acerco a los recicladores de base? No sé, a ver cómo nos puedes dar luces para poder llegar al reciclaje. De todas maneras, no es fácil, o sea, pero lo bueno, o sea, la mala noticia es que efectivamente todavía es algo complejo y los que ya hemos incorporado este hábito de separación, ¿cierto?, de residuos y de que después las llevemos a un punto limpio, evidentemente dependiendo en qué zona de Chile estás, es prácticamente imposible de realizarlo. La buena noticia es que la ley de fomento al reciclaje, que es la ley de responsabilidad extendida del productor, lo que hace es precisamente poner todo el mecanismo para que eso empiece ya a funcionar y tenga un alcance mucho mayor. Entonces, lo que van a hacer es decirle a las empresas, yo aquí tengo, por ejemplo, un jugo, ¿cierto? Entonces, a esta empresa que pone tantos kilos de vidrio en el mercado, le dicen, oye, usted va a tener que asegurarme que financió que un porcentaje, dependiendo del año, la meta va a ser variada, de estos vidrios que puso en el mercado terminen en una planta de reciclaje. Y eso va a empezar a mover una máquina, ¿cierto? Para, pucha, junto con los municipios, se van a empezar a crear programas de colecta, en fin, y eso. Entonces, el futuro se ve mucho mejor que el presente. ¿Qué puedes hacer hoy? Mira, nosotros en Triciclo operamos, ¿cierto?, redes de puntos limpios a lo largo de Chile, pero tenemos
tenemos alcances en ciertas ciudades, ¿no? ¿Cierto? Entonces aquí en Santiago tenemos en varias comunas, en muchos Sodimac, en la quinta región tenemos en Viña, tenemos en Zapallar también, tenemos un punto limpio móvil que va por la comuna entera de Zapallar y que es de la municipalidad y nosotros lo operamos, digamos, no son nuestros. Pero efectivamente, por ejemplo, en Valparaíso nosotros personalmente no tenemos. Y ahí es una pregunta, si tú realmente te quieres hacer cargo de que ese residuo no termine en la basura, digamos, pucha, hay una pega de trazabilidad que es relevante. Nosotros con nuestros puntos limpios te podemos garantizar que lo que tú llevaste para allá va a terminar en una planta de reciclaje. Entonces es importante que después ya no solo se hace la pega de ver quiénes pueden recibirte el material, que también hagáis la pega de si efectivamente esa persona lo va a llevar a una planta de reciclaje o no, mira, va a agarrar todas tus cuestiones, va a mandar a reciclaje los que le dan más plata, digamos, porque el valor de los materiales reciclables es muy bajo y el resto lo va a botar, es importante. Y después, evidentemente, ¿cómo encuentras esto? No es fácil, pero yo te digo que tú mencionaste los recicladores de base. Los recicladores de base están cada vez más organizados y además están siendo incorporados en esta legislación de una manera bastante más activa, entonces, inclusiva, por llamarlo así. Entonces, ya están creando plataformas. Hoy día mismo, entiendo que hace un par de días, y dado el contexto COVID, que después si quería hablamos de ese tema en particular, que es bien relevante para este tipo de residuos, pero crearon una página que se llama como Recicla en tu casa, recicloenmicasa.cl, donde tienes el mapa y vas buscando, si pinchas en diferentes comunas, te sale el contacto de un reciclador de base. Eso ya ha sido, yo creo que un salto bastante importante de posibilidad de conexión con recicladores de base que además... ¿Ah? ¿Dónde lo encuentro eso? En internet lo lanzó el Ministerio de Medio Ambiente, pucha, la semana pasada, ponte tú. Ah, sí lo vi, pero ¿no era solo en Santiago? No lo sé, fíjate, mira, lo podemos mirar. Yo Pero lo vi y no vi Valparaíso, o sea, como que vi que mostraba así la gran capital, pero eso también, Recicla en casa se llama, ¿ves? eso también creo que es como un buen indicio o un buen banderas rojas, ¿no? O estas como así mostrándonos que faltan regiones. Esto es claro, una forma en la que se puede innovar, ¿no? de todas Hablando maneras, po. de De hecho, innovación, o sea, está por ahora solo en región metropolitana, pero están queriendo tener cobertura nacional. O sea, me imagino que lo lanzaron por ahora sí y de a poco irán llenándolo. Pero es relevante porque es una plataforma necesaria porque valida, ¿cierto?, ese reciclador de base, porque imagino, no sé, pasarán por algún tipo de filtro y por tanto estarás más o menos asegurado que esa persona va a ir a tu casa, le pagas, ¿cierto? Que eso es bien importante, porque ahí hay un tema que no es menor y es que eh, ha habido siempre esa noción de que los envases, como después se le venden a una planta de reciclaje, tienen valor. Y casi que le estoy haciendo el favor a alguien de entregarle estos residuos para que los lleve a una planta de reciclaje y con eso, no sé, pues se hace la menos. El valor que tienen esos materiales en una planta de reciclaje es bajísimo. Hay muchos materiales que con ese valor no pagáis ni la logística de llevarlo de un lugar hasta la planta de reciclaje. Entonces, la verdad es que es por eso que se necesita, ¿cierto?, de toda esta inyección que tiene que venir de las mismas empresas para pagar toda esta cadena, que es lo que busca la red, ¿cierto? Y entonces, hoy día a través de esta plataforma tú podéis contactar a un reciclador de base, le pagáis, ¿cierto?, porque venga a tu casa a buscar esos residuos y después él te garantiza que lo lleva a un lugar apropiado. Mira, tenemos una pregunta del público aquí. María Verónica nos hizo una pregunta. Creo que vienen varias preguntas en una, así que voy a tratar de modularlo un poco. Dice, ¿cómo aprender a ser eficiente con el reciclaje desde la innovación? Esa es una. Un departamento, esa es otra. ¿Y cómo poder transmitirlo? Sí, ahí viene. Chuta, A ver complicada. Las preguntas del millón. Claro. O sea, en un departamento es un desafío, pues nosotros, para ponértelo así como muy práctica, tenéis que aplastar, mantener siempre separados los materiales. Yo, cuando vivía en departamento,
separaba igual en 5 categorías, juntaba en un mismo, como en una misma bolsa lo que eran los tetra y los metales, que eran fáciles de después separar. Sobre todo, la limpieza de los materiales es importante porque si estáis juntando, lo que no quieres es tener malos olores, ¿cierto? Entonces, es súper relevante limpiarlos bien y compactar. La compactación es como la clave para todo esto, que suena como súper obvio, pero a veces como que uno no lo incorpora necesariamente. Entonces, la compactación es un tema sumamente relevante que tú lo mencionaste bien al principio, es el compostaje. Si yo separo mis residuos orgánicos, yo reduzco en más de la mitad de mi bolsa de basura. Y hoy día hay soluciones para departamentos. Yo sé que están distantes de ser lo más práctico del planeta. Obvio que no, pero existen soluciones. Y si vives en casa, es más fácil todavía. O sea, yo tengo una vermicompostera, ¿cierto? Con mis lombrices ahí, y le voy echando, y es impresionante, porque mi cantidad de basura que se redujo, ya te digo, a fácil la mitad. Entonces, ahí ya tení, escucha, si queréis una acción que te va a generar un impacto importantísimo en la cantidad de basura que genera, es el compostaje de tu compostaje u otro tipo de solución para tus orgánicos. Eso es lo primero. Voy a meter la cuchara porque cuando yo llegué a Valparaíso hace no mucho, hace como un año atrás, busqué compostera y no me fue fácil encontrar. Entonces me fue más fácil encontrar tutoriales de cómo hacer una vermicompostera. Y yo, que igual soy media chasquilla, me puse a hacerla. Entonces, como recomendación, para que el que diga como, yo no tengo plata para comprarlo, yo diría que los materiales, todo junto, me salió menos de 20 lucas, menos, mucho menos, de hecho. Y se puede, o sea, conseguir las lombrices, y hay un montón por aprender, sí, porque te pueden salir moscas y olores si es que es mucho y son pocas lombrices. Hay que llegar al equilibrio, y yo diría no desanimar, porque es posible. Yo tengo un departamento y de hecho ni siquiera tengo balcón, y no tengo ni una mosca, ni un olor, nada. Es súper posible, y como dice Verónica, se divide la mitad. Entonces, como tratar de también, o sea, es un esfuerzo, pero hay que querer hacerlo. O sea, quizás no es lo más fácil del mundo, pero se puede, de todas maneras. Sí, Y total. si es que quieren los planos y las fotos de mi vermicompostera, yo les doy todos los datos, anótenlo ahí en las redes sociales y se los vamos a mandar, porque hay que compartir este conocimiento. De todas maneras, y después preguntaban sobre la innovación, y la verdad es que lo que trabajamos mucho en Triciclo en términos de innovación no es tanto aguas abajo que llamamos. Nosotros llamamos aguas abajo como cuando el problema ya se generó y qué haces en tu casa, ¿cierto? ¿Cómo haces la gestión de esto cuando ya es un residuo? Y sí, evidentemente tenés potencialidades de hacer cosas en tu casa con eso, pero no necesariamente son soluciones escalables o sostenibles en el tiempo. Donde es necesario una innovación radical es aguas arriba, que es en el diseño. Y ahí volvemos al concepto de economía circular. ¿Cómo diseñamos un producto o un servicio sabiendo que ese producto y ese servicio tiene que tener ciertas restricciones ambientales, ¿cierto? No podemos hacer un uso desmedido de recursos naturales, no podemos en el proceso, ¿cierto?, generar una serie de emisiones, y sobre todo necesitamos entender qué va a pasar con eso que en ese producto, incluido el envase, una vez que el consumidor, el usuario, haya dejado de consumirlo o usarlo. Y es relevante esta distinción entre consumir y usar, porque consumir, pucha, son las frutas, las verduras, no sé, pero usar, en la palabra, nosotros siempre se nos cataloga de consumidores cuando somos mucho más usuarios que consumidores. Y ese juego de palabras es relevante, porque cuando tú eres el usuario, tú no necesariamente tienes que ser el dueño de ese producto. Y por lo tanto, cuando terminas de usarlo, puede ser cedido a otra persona o puede ser devuelto a la empresa original, ¿cierto? Ya no tiene por qué ser desechado, sino que necesita tener una continuidad en sus ciclos de uso para otros ciclos, ¿cierto?
Mientras que conversamos, como que estoy pensando todo el rato en innovación social y no se me paran de venir ideas a la cabeza. Bueno, yo soy asesora de emprendimiento hace muchos años que veo muchas soluciones para el medio ambiente y como dice Verónica, soluciones que van desde el principio, o sea, desde el crear, como diseñar. Hay un concepto de las multi-R, que son repensar, rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, refabricar. Hay un montón de R, que es recuperar, reciclar, redistribuir. Al final, en cada una de esas R uno puede innovar, ¿verdad? Entonces, lo que decía Verónica, de repensar, rediseñar los paquetes, por ejemplo, donde vienen las cosas, todo lo que son productos locales, podemos hacerlo ya. Después, una vez, como comentaba Verónica también, esto de aplastar, se me ocurre cómo generar espacios en la casa o cómo guardarlo en la casa para poder después reciclarlo, llevarlos al lugar de reciclaje. En la incubadora social donde trabajo yo, donde estamos viendo el Facebook Live en estos momentos, tenemos un programa llamado Impulsa Más, donde apoyamos emprendimientos con conducentes a innovación social, y ahí tenemos chicos que trabajan el vidrio, lo mezclan con otros componentes y generan, no sé, por ejemplo, mesas para la cocina. Ese es Glassgrid, ojalá no me haya equivocado en el nombre. Hay otros que usan plástico y hacen algo similar para crear paredes y otros materiales. Yo he visto, no sé, pues Trapac que se ha reutilizado para generar aislante para casas para media agua. Hay tanto que se Hay puede de hacer todo, tienes, en tema de sí, reciclaje, como en los tienes, procesos anteriores, como en la misma logística, en la gestión de los exacto. residuos, en aparatos, o sea, como fácil como hacer vermicomposteras para departamentos y que sean adecuadas y adaptadas a los espacios más pequeños, por ejemplo. Hay un De todas mundo. maneras, y hay un área donde, que es otra, como la tercera pregunta que salió por ahí, que es sumamente relevante y que también requiere de innovación, que tiene que ver con el hacer que las personas entiendan, ¿cierto? O aprendan sobre qué hacer con eso que tienen en las manos. Entonces, hay una manera de comunicar, oye, ¿es esto reciclable? ¿No es reciclable? ¿Lo puedo reutilizar en qué? O sea, ahí hay toda una esfera en la que trabajar que tiene que ver con educación ambiental, ¿cierto? Como para empezar a empatizar con el tema, pero además en cómo ese producto, cómo ese envase puede comunicar mejor cuál es su siguiente uso, ¿cierto? ¿Cuál es su siguiente ciclo? De tal manera que uno, como usuario, pueda ayudar a hacerlo pasar de este ciclo al otro. La manera más fácil de leerlo es decir, bueno, ¿es esto reciclable o no es reciclable? ¿Cierto? Si es que ese es el destino de este envase o producto. Y hoy día ahí hay un desafío enorme, porque no es fácil, y de hecho, bueno, hay iniciativas, ¿cierto? Está hoy día SOFOFA con el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Hicieron el APL de ecoetiquetado, donde lo que se pretende es eso, mejorar la comunicación, pero aún así falta mucho por llevar a la casa de todo el mundo cuáles son las prácticas más sostenibles, porque es súper gracioso porque, no sé, pues yo me acordé que tengo justo esto, ¿no? Dice, oye, y es la típica pregunta, ¿qué es mejor? ¿Una botella de plástico, una lata o una botella de vidrio? Y lamentablemente la respuesta es depende. ¿Está en Arica? Y es una respuesta. Si está en la región metropolitana, la respuesta es otra. Si es que han aumentado las capacidades de gestión de materiales reciclables, entonces la respuesta es otra. ¿Sabes? Entonces, no es sencillo. Entonces, ¿cómo podemos simplificar esos mensajes de tal manera que nosotros como ciudadanos de calle, digamos, seamos capaces de entenderlo sin tener que saber que existen, 25 tipos de plásticos, que algunos de esos son reciclables, que otros no, que qué se hace, dónde está la fábrica, etcétera, etcétera? Encontramos más de esta información en la página web de Triciclos, ¿o no? Sí, por supuesto. Ya, la vamos a pasar al tiro entonces. También ahí nuestra super ayuda detrás nos va a ayudar ahí la Maca Guerra a ponerlo por las redes sociales. Triciclos.org me parece que es, ¿no? No, .net. .net, ya, me Sí. equivoqué.
triciclos.net, ahí tienen toda la información también para aprender sobre reciclaje y para que subirse al cambio, porque al final, o sea, yo vi un meme el otro día que está así bien chiquitito, como un papá diciéndole al hijo como, hijo, lávate las manos y todo va a estar bien. Y atrás venía una ola que decía recesión, y por supuesto que el papá él no la veía, y atrás venía una ola más grande que decía cambio climático. En el fondo como que el más grande de todos los terrores se viene todavía, y somos nosotros los responsables de tomar acción para que la ola no nos coma. Tal cual. Necesitamos actuar ya. Necesitamos actuar ya, y hay ejemplos concretos que se pueden lograr, muchos ya los hemos dado acá, otros tantos los pueden encontrar en la página web de Triciclos, y ya estamos, llegamos a la hora, media hora, ahora vuelvan a sus casas, a su hogar, a su trabajo, pueden seguir, esto es solo un quiebre en la rutina, nuevos temas de conversación todas las semanas, martes a las 5 para reflexionar, para aprender un poco más sobre temas que quizás no conocemos del todo. Agradecemos profundamente, Verónica, por tu participación, por venir a contarnos lo que ustedes están haciendo y cómo también integrar lo que ustedes están haciendo y que han querido transmitir durante tanto tiempo a integrarlo en nuestras vidas, cómo llevarlo un poco más aterrizado a lo que podemos hacer todos nosotros. De nada, feliz de participar. Así que ahí muy felices también con una exalumna de la TUCB, representando a la alumni, que más prontamente también tendremos a más gente. Así es que eso es todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar y los esperamos el próximo martes con otro tema de gran interés y la innovación social.